Tiene la palabra asambleísta Ramiro Aguilar. Gracias, señora presidenta, señores miembros de la Asamblea. Vamos a lo que es motivo de este debate, que es el veto del presidente. Trataré también el tema médico, pero hay que dejar claro ante el país que si ese artículo no fue objeto del veto del presidente, ni la Asamblea puede cambiar su texto aprobado, ni el presidente puede cambiar su veto. De tal forma que el artículo relacionado con el homicidio producto de la mala práctica profesional queda tal cual como lo redactó la Asamblea. Volveré a hacer una reflexión política sobre el tema, simplemente quería puntualizar el hecho de que al menos hoy, en esta mañana, ese no puede ser tema de debate ni tema de discusión, porque sencillamente no es constitucional y no es legal. Pero quiero ir, señora presidenta y señores miembros de la Asamblea, a dos elementos importantes que no fueron considerados por la comisión presidida por el asambleísta Mauro Andino, a quien desde el 17 de este mes le he hecho llegar de manera oportuna mis comentarios y mis observaciones al veto del presidente. Dice el artículo 477, el veto al artículo 477 del proyecto, que se incluya un inciso en el que se diga: no se requerirá la autorización judicial cuando las grabaciones mencionadas en el artículo anterior, así como de videos, datos informáticos, fotográficos, discos u otros medios análogos o digitales, sean presentados por una de las partes como elementos de cargo o de descargo. Esto rompe totalmente el principio de legalidad de la prueba, porque entonces cualquier persona podría grabar a terceros, porque aquí no está en discusión por la ambigüedad del texto si quien interviene en la conversación o es interlocutor puede o no grabar, sino que cualquiera puede, por la ambigüedad del texto, decir: yo grabé a fulano y sultano porque eventualmente yo les puedo enjuiciar o ellos me pueden enjuiciar a mí, y en consecuencia me puede servir a mí como elemento de cargo o de descargo. Esto no debía aceptarse, no obstante, la comisión pide que la Asamblea se allane al veto en este punto. Y otra cosa que me parece extremadamente grave es que en el veto al numeral 1 del artículo 678 del proyecto, el presidente sugiera lo que voy a leer, señora presidenta. En caso de que a una persona que se le ha impuesto una medida cautelar privativa de libertad y que por el delito cometido revele que es de una persona de extrema peligrosidad, con el fin de precautelar la seguridad del centro y de los otros privados de libertad, se podrá disponer su internamiento en otro centro que preste las seguridades necesarias. Estamos volviendo a un concepto de peligrosidad a priori, que estuvo vigente, señores asambleístas, en el Código Penal en el artículo 547, que decía lo siguiente: además son considerados reos de hurto los individuos de reconocida conducta delictuosa que habitualmente se dedicaren a la comisión de delitos contra la propiedad y que se hallaren registrados como tales en las oficinas de seguridad del Estado. Esta norma, que estaba en vigente, fue declarada inconstitucional por el Tribunal de Garantías Constitucionales en febrero de 1987 y esa resolución fue confirmada por el Congreso Nacional en mayo de 1987. Y esta resolución, asambleísta también, tiene que ver con que se viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y si la Comisión en algunos puntos ha negado la aceptación del veto del presidente porque es violatoria a la Convención y violatoria a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, me permito leerle
a la Asamblea lo que respecto a esto tiene que decir o ha dicho la Corte Interamericana justo en un proceso en el que fue sentenciado el Ecuador, que es el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez versus Ecuador. Dice la Corte: el Estado no debe detener para luego investigar. Por el contrario, solo está autorizado a privar de la libertad a una persona cuando alcance el conocimiento suficiente para poder llevarla a juicio. Sin embargo, aún verificado este extremo, la privación de libertad del imputado no puede residir en fines preventivos generales o preventivos especiales atribuibles a la pena, De tal forma que no se puede establecer una separación entre aquellos que han entrado a cumplir una medida cautelar de prisión preventiva por la gravedad del supuesto delito cometido o por su supuesta peligrosidad. Viola la presunción de inocencia, viola el principio de igualdad ante la ley y hace que el derecho penal funcione ahí sí como un estigmatizador. Le pido a la Asamblea que reconsidere estos dos puntos. El primero, relacionado con que no podemos abrir en el Ecuador el paraíso de que unos nos gravemos a los otros violando nuestros propios derechos, asumiendo que podemos usar esa grabación como elemento de cargo o de descargo, repito, de terceros por la ambigüedad del texto. Y tampoco podemos abrir en el Ecuador el escenario en que las personas sean peligrosas a priori, que no tengan derecho a rehabilitarse, que porque cometieron un delito anterior entonces son peligrosos y hay que recluirlos en un sitio distinto. Con esas dos observaciones puntuales que le pido reconsidere y analice, asambleísta andino, quiero ahora sí topar un punto político importante respecto a lo que se ha dicho esta mañana. No se trata de que los medios cubran o no cubran tal o cual intervención o tal o cual hecho. Finalmente hay que formarse juicios de valor respecto de las cosas leyéndolas. Y si ustedes leen el artículo relacionado con la mala práctica penal que está en el Código Orgánico Integral Penal, y se los dije desde el momento en el que empezamos a debatirlo, sencillamente estaba mal escrito. Pero no es apocalíptico. No es que los médicos van a entrar en fila a la cárcel, aún en el supuesto de que mañana entrara en vigencia el código. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y si bien soy opositor al gobierno, y si bien jamás en mi vida podré estar ni siquiera en las inmediaciones de su estructura ideológica, mi responsabilidad es con el Ecuador. Y cuando uno tiene responsabilidad con el país, entonces las cuestiones ideológicas, si bien son importantes, tienen que perderse en lo objetivo. Y sí creo, señora Presidenta y señores miembros de la Asamblea, que los médicos, indebidamente guiados por sus gremios, han pensado que se les viene un panorama apocalíptico y que van a ir rumbo a la cárcel, lo cual no es verdad. Y han olvidado que este código tiene 6 meses de vacancia, en donde la obligación tanto de la función judicial cuanto del Ejecutivo y nuestra es detectar los errores que por el apresuramiento en la aprobación del código pasaron incluso con el veto, y presentar un proyecto de reformas una vez detectados los errores en su totalidad, no respecto a un solo artículo, porque eso sería superficial y vano, sino los errores en su totalidad, y entregarle al país, detectados los errores, un código de mejor calidad. Esa es la verdad, eso es el objetivo. Un minuto. Eso es, lo sé, señora Presidenta, gracias. Eso es lo que corresponde decir esta mañana desde lo político, porque desde lo jurídico ese artículo está fuera del debate. Gracias, señora Presidenta.